Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Una vez más estaremos juntos meditando en la palabra de Dios en este culto de viernes. Durante 2 semanas hemos estado compartiendo la serie titulada Resultados de un encuentro con Jesús. Y por eso tratamos temas como el nuevo nacimiento y la adoración genuina. Hoy es mi deseo demostrarles una vez más lo que las personas pueden experimentar en sus vidas una vez que han tenido un encuentro con el Salvador. En esta ocasión culminaremos con el libro de Mateo basándonos en 2 parejas de hermanos diferentes, Andrés y Pedro, Jacobo y Juan. Por eso les invito a leer en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo desde el 18 al 22. Leamos entonces. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Oremos. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque te tenemos a ti, porque tú eres nuestra roca firme. Te pedimos ahora, Dios mío, que tú bendigas este tiempo que vamos a tener, Señor, en el cual vamos a estar meditando en tu palabra. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, Dios mío, para recibir ese regalo espiritual que tú quieres darnos a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias y te decimos amén. Estaremos ministrando bajo el título ¿Cómo actuar ante el llamado divino? Quisiera compartir un testimonio muy popular que los griegos cuentan basado en el encuentro que tuvieron 2 hombres. Sócrates, el gran filósofo clásico ateniense, y Jenofonte, quien se convertiría en uno de sus discípulos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se tropezaron Sócrates y Jenofonte por primera vez? Según dicen, Sócrates se lo encontró en una callejuela y le cerró el paso con el bastón. Primero le preguntó si sabía dónde podía comprar esto y aquello, y si sabía dónde se hacía esto y lo otro. Jenofonte le dio la información requerida. A continuación, Sócrates le preguntó: ¿sabes dónde hacen a los hombres buenos y virtuosos? No, le contestó Jenofonte. Y entonces Sócrates le dijo: pues sígueme y aprende. Así como Sócrates invitó a seguirle a Jenofonte y este último le acompañó, en la vida cristiana existe un llamado a seguirle que siempre está presente por parte de nuestro Jesús. Y es que como hijos de Dios no podemos cerrar nuestros oídos a esta gran verdad. Y depende únicamente de nosotros qué disposición tendremos ante este reto. Por tal motivo, la Biblia guarda numerosos ejemplos de hombres que recibieron un llamado divino y nos dice también cuál fue la actitud que tomaron ante esta invitación. Pero lo bueno de todo ello es que aparece reflejado el resultado positivo o negativo de sus acciones. Y esto demuestra cuán interesado está Jesús en que tomemos conciencia en cuanto a la importancia de escuchar y responder a su voz. Creo que sería provechoso entender que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios desde el momento en que le entregamos nuestro corazón a Él. Y en medio de un mundo en el que constantemente
tenemos que tomar sabias decisiones, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué he de responder hoy al llamado de Cristo? ¿Y tiene aún vigencia este llamado? Hermano, les invito a descubrir 2 razones que nos hacen decir sí al Señor. La primera razón es: Jesús te invita a que le siga. Leamos nuevamente los versículos del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús había iniciado su ministerio aquí en la tierra, y ya muchas personas empezaron a escuchar el mensaje de arrepentimiento por boca del propio Hijo de Dios. Por lo tanto, era necesario preparar hombres que se convirtieran en sus discípulos. Por eso dijo a Pedro y a Andrés que debían dejar su trabajo para convertirse en pescadores de hombres y ayudar a la gente a hallar a Dios. Él les invitaba a que abandonaran un negocio productivo para ser espiritualmente productivos. Mateo, el escritor de este evangelio, describe de manera explícita cómo ocurrió este momento y nos revela a su vez 2 motivaciones que nos empujarán a responder al llamado de seguir. Primero, no puedes esconderte de la mirada de Jesús. En esta cita bíblica se hace alusión a 2 hermanos, Andrés y Pedro. Estos, por lo que dice la Escritura, ya tenían un conocimiento previo de quién era Jesús, pues a pesar de ser discípulos de Juan el Bautista, habían estado al tanto de lo que el Señor había hecho. Por eso podemos imaginar el motivo de seguirle en ese primer encuentro que tuvieron. Leamos qué nos dice Juan 1, versículos 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pasemos a ver cómo fue este encuentro. Lo primero que se describe fue que Jesús les vio, o sea, fijó su mirada en ellos. Y lo que quiero destacar de esta acción es que no podemos escapar ante los ojos de Dios. Sí, hermano, esto nos demuestra que el Señor está atento a nuestros pasos y conoce en realidad quiénes somos. Nuestro Dios ve en nosotros el potencial que tenemos escondido, el cual será el resultado si nos ponemos en sus manos. ¿Y cuál será el resultado si nos ponemos en sus manos? Pero también elige lo necio del mundo para confundir a los sabios, porque así es nuestro Dios. Y eso fue lo que hizo con unos simples pescadores. Quisiera ejemplificártelo de esta manera. Hace poco, como muchos sabemos, terminaron los Juegos Olímpicos del 2020. Y en ello hubo muchas sorpresas en cuanto a atletas que rompieron las expectativas de pronóstico del resultado del medallero. Tal es el caso de una joven llamada Anna Kiesechofer, que ganó la medalla de oro en la maratón de 136 kilómetros en el ciclismo de ruta. El mundo quedó asombrado ante la participación de esta mujer, una doctora en matemáticas que no tenía expectativas de ganar, ya que por su trayectoria deportiva no se contaba como favorita. Ana había cambiado su participación en duatlones y triatlones al ciclismo, debido a sus lecciones y afectaciones físicas, que no fueron pocas. Y aunque ella pensó en retirarse por motivos de su bajo resultado, mantuvo siempre una vinculación con este deporte. Lo mejor de todo es que estamos seguros que su entrenador vio en ella un gran potencial y por eso la animó a creer en sí misma y lo que era capaz de lograr. De igual forma,
Amado hermano, nuestro Dios ve en nosotros el material valioso que podemos llegar a ser en sus manos y por eso nos llama a seguirle y servirle. Notemos el ejemplo de Pablo, reto para cada uno de nosotros. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Lo segundo de este encuentro es que una vez que Jesús les vio, les llamó. Pero quizás tú pienses que debes de escuchar la voz audible de Dios. Y hasta que esto no ocurra, entonces no responderá. Déjame decirte que puedes escuchar la voz de Dios, pero también hay otra manera para llamarnos y es a través de su palabra, la cual nos hablará. Y nos ha dejado también el Espíritu Santo para guiar nuestros pasos. Pero depende de nosotros el saber escuchar su voz y no cerrar nuestros oídos espirituales. Entonces, ante esta gran verdad, podríamos realizarnos estas dos preguntas. Primero, ¿por qué Jesús está tan interesado en que nosotros escuchemos su voz? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la razón para responder a este llamamiento? La respuesta la encontraremos en esta segunda motivación. Existe una necesidad espiritual que no podemos obviar. Hermano, ya sabemos que Jesús está atento a cada uno de nosotros, pero hay una motivación muy importante y es que todo creyente debe de conocer y aceptar lo siguiente: las almas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso el Señor les reta a ellos a convertirse en ¿quién? En pescadores de hombres. Y con estas palabras demuestra que la extensión de su reino no dependería solamente de él. Y también nos da a conocer cuán grande honor tenemos nosotros los seres racionales en llevar a otros la palabra que cambia y salva nuestras vidas. Jesucristo nunca desatendió las necesidades de su tiempo y de su gente. Y la iglesia es la continuación de su ejemplo, por lo que no debe descuidar lo que en un principio Él enseñó, el cual dice como allí en Marcos 16:15, y que es un versículo que muchos de nosotros conocemos, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero lo más maravilloso es que Cristo quiere rescatar al hombre enteramente en cuerpo y espíritu y liberarle de toda aflicción, angustia, opresión y enfermedad. Y esto todavía hoy sigue siendo la tarea de la iglesia. Por eso es nuestro llamado de parte de Dios a que nos convirtamos en pescadores de hombres. Hermano, no menosprecies esta oportunidad que has recibido para servir al Señor. No te escudes en quién eres, sino mira en quién puedes convertirte a partir de ahora con la ayuda de Jesús. Si eres uno de los que has tenido una posición pacífica ante el llamado divino, es momento de cambiar de actitud. Los pescadores no eran gente de gran preparación intelectual, o influyente, o rica, o de posición social. Tampoco eran pobres. Eran simplemente trabajadores, sin una posición social especial y posiblemente sin un gran futuro. Eran hombres normales y corrientes, lo que Jesús escogió. Pero a pesar de ello, lo que el Señor necesita es gente que se den a sí misma y ganen a nuevos discípulos para su reino. Tú puedes ser uno más que esté dispuesto a seguirle. Y si antes habías vivido para ti mismo, es momento de vivir para el beneficio de otro. Por ese motivo, les invito a descubrir cuál es la segunda razón para responder al llamado divino.
Jesús te invita a cambiar tus prioridades. Leamos Mateo 4, versículos 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Enfoquémonos, en esta otra pareja de hermanos, Jacobo y Juan, los cuales estaban remendando sus redes, trabajo que les era difícil y agotador a pesar de la práctica que pudieran tener. Es entonces que en medio de esta tarea cotidiana fueron vistos y llamados por Jesús. Ellos también debían responder a este nuevo desafío que tenían en este momento. ¿Y cuál fue la respuesta ante este llamado? La palabra declara que se levantaron y dejaron inmediatamente sus tareas, revelando 2 acciones dignas de imitar. Primera acción: deja todo lo que te impida responder al llamado de Dios. Para explicar este punto, partiremos de que ellos eran pescadores profesionales y por tanto deberían ser hombres de mucha paciencia, perseverancia y valor. Recordemos que ya habían oído hablar de Cristo y conocían de Él. Por tanto, ellos sabían qué clase de hombre era Jesús y estaban dispuestos a seguirle. Podemos expresar que Jacobo y Juan no estaban en un trance hipnótico cuando tomaron una decisión, sino que estaban totalmente convencidos de que siguiendo al Señor sus vidas cambiarían para siempre. Por eso, al llamarlo Jesús, se levantaron y dejaron inmediatamente sus tareas. No respondieron con excusa, notemos esto, y valoraron con prontitud qué era lo más importante en ese momento. Hermano, si has escudriñado la palabra, estarás de acuerdo conmigo que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos varios ejemplos de personas que fueron llamados a salir de su zona confortable para responder a Dios. Tal es el caso de Abraham, el cual fue desafiado a dejar a su tierra y a su parentela para caminar en fe. Pero no siempre el ser humano ha respondido de una manera inmediata. Y es que muchas veces se pone en primer lugar nuestras necesidades, dejando a un lado la urgencia de ser obedientes a su llamado. Leamos estos versículos que muchos de nosotros conocemos, pero en esta ocasión en 2 versiones diferentes, para darnos cuenta qué posición podemos tomar algunas veces y cuál es la respuesta de Jesús ante nuestra actitud. La primera versión es la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer allí en Lucas, versículo 9, capítulo 9, desde el versículo 59 al 60. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Ahora entonces vayamos a Lucas 9, versículos 61 y 62 en la traducción del lenguaje actual. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Sabemos que esto no quiere decir que ahora usted deja a un lado sus responsabilidades para con su familia y hogar y los desatienda. Porque lo que pasa verdaderamente es que se nos demanda en la palabra a que cada uno de nosotros no podemos usar como excusa ni el trabajo, ni la profesión, ni la familia, ni los hijos, ni los estudios seculares
como el impedimento para responder al llamado de Dios de servirle. Y también sucede es que a veces pensamos que el llamado solo es para determinados hermanos que salen a trabajar como obreros laicos. Y aunque esto es parte del llamado de Jesús en cuanto a los diferentes ministerios, sin embargo, cada día Él nos hace un llamado, valga la redundancia, para convertirnos en sus discípulos y servirle. De manera que no estamos para quedarnos cómodamente sin hacer nada por las almas que se pierden y por la extensión del reino de Dios. Por ese motivo, la palabra nos exhorta a cambiar nuestras prioridades y salir de nuestro confort. ¿Por qué? Porque es importante que veamos que la actitud que tomes marcará la diferencia. Hermano, destaquemos las respuestas de estos hombres. Inmediatamente le siguieron. Ahora, cuando analizamos el término griego le siguieron, vemos que es un verbo de tiempo pretérito indefinido, indicando una acción puntual, instantánea y definitiva. Por eso me atrevo a comentar que este llamado se caracterizó por 3 calificaciones. 1. Fue una respuesta inmediata y espontánea, a no haber pérdida de tiempo en ello. 2. Fue un cambio radical en cuanto a su profesión anterior, ya que ellos dejaron automáticamente su trabajo de pescadores al soltar sus redes y abandonar la barca. Y 3. Fue una respuesta radical en cuanto a los vínculos familiares, ya que dejaron a su padre. Jacobo y Juan dieron un gran paso de fe, pues dejaron su medio de sostenimiento e indicaron confianza en Jesús, el cual proveería sus necesidades. La cuestión es que muchas veces pensamos que para responder al llamado de Jesús hay tiempo suficiente. ¿Y cuántas veces nos dejamos arrastrar por pensamientos egoístas al escudarnos en aquello que realmente no nos lleva a edificar tesoros en el cielo? ¿Cuántas veces hemos sido tibios a su llamado, dando lugar a la incredulidad y desconfianza en su palabra? Pero estos pescadores más adelante fueron testigos del cumplimiento de las palabras del Señor. Y esto llevó al propio Pedro decir lo siguiente, recibiendo también esta respuesta de parte del Señor. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermano, qué bueno saber que la palabra de nuestro Dios se cumple cada día, porque ella es fiel y verdadera. Y creo que la iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia cuenta con innumerables testimonios de hombres y mujeres que decidieron responder al llamado de Jesús y aprendieron a caminar con los ojos puestos en Él. Pues jamás el Señor ha abandonado a sus hijos cuando nos llama a cada uno de nosotros a seguirle. Y cuando nos pide que le sigamos, Él desea también que responda de inmediato. Reflexionemos en cómo será nuestra actitud a partir de ahora. Estos hombres obraron con sabiduría y tú y yo debemos imitar su ejemplo ante el reto que tenemos por delante de responder al llamado de Dios. Amado hermano, quiero concluir una vez más recordándote que lo más grande que puede experimentar el ser humano es encontrarse con Jesús. Ninguna otra persona puede provocar una revolución interna en el corazón del hombre al producir un nuevo nacimiento, convertirnos en verdaderos adoradores y por último, a darnos la oportunidad de responder a su llamado de ser sus discípulos y servirles. Oremos. Señor y Dios del cielo, gracias porque a través de tu palabra tú nos demuestras una vez más que tú, oh Padre amado, cuando nosotros venimos a ti y
tomamos la decisión de entregarte nuestro corazón, tú también nos haces un llamado a seguirte. Oh Padre amado, aquí está tu iglesia, ha escuchado tu palabra. Señor, te pedimos que tú obres en cada corazón. Mira a aquellos hermanos, aquellas vidas que quizás tú por tanto tiempo le has estado llamando y han tomado una posición que no es la correcta. Te pedimos ahora que ellos puedan arrepentirse delante de ti y que tú les ministres, Espíritu Santo, para que puedan, Dios mío, con gozo recibir esta palabra y puedan ponerla por obra. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, para siempre ser receptivos, Dios mío, a tu llamado y que podamos responder, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias y te decimos amén. Dios les bendiga.